doy bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado, un podcast donde conocerás la parte humana y espiritual de cada servidor a través de los procesos y angustias para poder cumplir el llamado de Cristo en nuestras vidas. Múltiples consejos, enseñanzas y predicaciones para ser edificados a través del oír, porque del oír viene la fe y la fe de la palabra de Dios. Juntos al pastor Damián Espinosa damos comienzo a esta aventura. Esto es Detrás del Llamado. Bienvenido a otro nuevo episodio Detrás del Llamado, tu podcast, nuestro podcast, y como cada semana subimos un nuevo episodio, este es el nuevo episodio de esta semana. Si lo estás viendo a través de YouTube, te invito a que te suscribas, y si lo estás viendo por medio de Spotify, también te invito que nos sigas para que no te pierdas ningún episodio de bendición. Como cada semana, la palabra de Dios llega efectiva y llega a tiempo. Y hablando de la palabra de Dios, hoy quiero hablar de un tema súper importante para cumplir nuestro llamado. Y el tema es: el que puede regular tu hambre, puede regular tu destino. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la comida con nuestro destino? ¿Qué tiene que ver la comida con la Biblia y con Dios? Explícame eso. Ese es el tema. El que puede regular tu hambre puede regular tu destino. ¿A qué voy? ¿Sabías que nosotros somos tripartitos? Alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro cuerpo lo alimentamos tal vez con comida chatarra, que ahí tengamos cuidado porque tenemos que cuidar el cuerpo que no nos pertenece a nosotros, sino que es un transporte que Dios nos dio como regalo para poder cumplir su propósito en esta tierra. Por eso es importante cuidar el templo del Espíritu Santo. Así que, hermano, ya no más chatarra, alimentémonos sabiamente, porque así también honramos a Dios, cuidando el templo, nuestro cuerpo, para gloria y honra del Señor, obviamente. Pero hoy quiero hablarte especialmente del espíritu. ¿Cómo estás alimentando tu espíritu? ¿De qué te estás alimentando? Dice la palabra de Dios que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. ¿Qué palabras te estás alimentando a tu vida? ¿O de qué te estás alimentando? ¿Qué estás alimentando tu espíritu? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás consumiendo diariamente? De igual manera dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por corrientes de agua, mi alma clama, gime, también desea de esas corrientes de tu agua viva. La samaritana le decía a Jesús: oye, ¿cómo me pides de beber a mí si tenemos un problema? Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él, y no solamente te daré de beber un agua que tú piensas que es como esta física, sino una agua que llene y sacie tu sed. Y esa agua no se acabará, porque hará una fuente de vida en ti. Para los que obedecen la palabra de Dios, corren ríos de agua viva en nosotros. De esto te quiero hablar. El que puede regular tu hambre, puede regular tu destino. Y hoy te pregunto, hombre, mujer, joven, señorita, hermano, hermana, ¿de qué estás alimentando tu espíritu para cumplir tu llamado? ¿De qué te estás alimentando? De muchos TikToks, tal vez de YouTube, tal vez telenovelas. Y no digo que todo esto sea malo o prohibido, sino que no tiene que ser mayor nuestro consumo de esto que de la palabra de Dios. Reflexionemos. Pasamos más tiempo en el celular que en la palabra de Dios. Pasamos más tiempo viendo una telenovela o una serie o escuchando música que tal vez incluso orando o ayunando, hermano. ¿De qué te estás alimentando? A veces tú, cuando pasas por una prueba en tu vida, dices: no tengo fuerzas, no sé qué hacer. ¿De qué te estás alimentando? Así pasa cuando vas a un maratón, tienes que alimentarte bien para aguantar y tener condiciones, pero no nos estamos preparando para la carrera de la fe, hermano. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la prueba, nuestro interior está lleno tan solamente de lo que nos rodea en el mundo, no de lo espiritual, no de lo eterno. De hecho, una estrategia del enemigo, de Satanás, es que él no puede hacer atractivo el infierno. Entonces lo que él hace, lo que él provoca, hacer atractivo el camino para el infierno, el entretenimiento que roba la atención hacia el Creador, porque dice la palabra de Dios en Romanos que cambiaron la gloria del Creador por las criaturas, y mucha gente está así, cambió la gloria del Creador por simples cosas que son temporales, por entretenimiento, por satisfacerse a sí mismo. Por eso hoy te pregunto, joven, señorita, hermano, hermana, o tal vez no sean las redes sociales, tal vez te está consumiendo tu trabajo, tal vez te está consumiendo preocupaciones, hermano. Nosotros fuimos hechos para adorar.
Ese es nuestro propósito. Fuimos para andar en buenas obras que Él preparó de antemano, para adorar. Y si tú no adoras al Creador, estás adorando a algo más. ¿De qué te estás alimentando? Es que no escucho la voz de Dios, no siento su presencia. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué tan intoxicado estás de este mundo? Si hoy en esta tarde te invito a una cena en un restaurante y tú horas antes de la invitación, 1 hora antes de la invitación, te comes unos chetos, una coca de 3 litros, y cuando lleguemos viene un chef y empieza a hacer un espectáculo con una comida deliciosa que se te antoje, ya no vas a poder comer como si estuvieras vacío del estómago. ¿Por qué? Porque ya comiste chatarra y no vas a poder disfrutar el manjar que está preparando el chef. Y así es con Dios. Cada vez que venimos a la iglesia venimos intoxicados, y es que no siento la presencia de Dios, es que no me gustó tal, y es que no estás enfocado. Por eso es importante que para cumplir nuestro llamado, ¿en qué nos estamos enfocando? Con todo la sensibilidad quiero tocar este tema. Gracias a Dios he visto muchos ministerios juveniles, jóvenes como yo, que están sirviendo en ciertas áreas. Pero ¿sabes qué es lo triste? Lo que conmueve mi corazón es que las prédicas que ellos hacen, los ademanes, copian a ciertos influencers o ministros grandes en redes sociales que publican sus prédicas, y ellos imitan a ese predicador y tú dices, wow, o sea, no lo imites. Tal vez si te apasiona cómo Él predica, no lo imites. Dios tiene algo para ti. Es como Saúl y David. Saúl le dijo, ten mi armadura, pero David dijo, no, esta armadura Dios te la dio a ti, pero a mí me dio una nueva armadura. Por eso, joven, señorita, sí, está bien que nos inspiremos de grandes predicadores, hablando no de grandes en un aspecto de importancia, sino de lo que Dios está haciendo grandemente en sus vidas. Qué bueno que nos inspiren, pero no copien. No seamos plagio de algo que no nos costó, hermanos, porque a esos predicadores, a esos hermanos les costó horas de ayuno, horas de comunión con Dios, tiempo con el Señor para que Dios los use de esa manera, y tú quieres nada más en un momento plagiarlo y hacerlo para ti. No, hermano, eso no le agrada a Dios. Jóvenes, señoritas que tan solamente quieren copiar. Incluso, con todo respeto, he visto jóvenes que copian la misma prédica y la prédica de otro predicador. Y eso es triste, lamentable. ¿Por qué? Porque están siendo plagio de lo que Dios hizo en una persona, cuando Dios puede hacer algo grandemente en tu vida. Por eso no te frustres, no copies a alguien más. Si te gusta cómo él predica, qué bueno, que sea de inspiración, más no de copia o de plagio, porque Dios puede hacer algo grande para ti. Y así como Dios tenía una armadura especial para David, Dios tiene una armadura especial para ti. ¿De qué nos estamos alimentando? Y el primer punto que quiero tocar en esta tarde, mañana, noche, en la hora que lo estés viendo este podcast, es eso. ¿De qué estás alimentándote? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué hay en tus redes sociales? ¿Le agrada lo que hay en tus redes sociales? ¿Qué personas sigues? ¿Con qué te entretienes? ¿Con qué estás pasando más tiempo en tu día? ¿Qué le inviertes tiempo? ¿A trabajo? ¿O a Dios? ¿O a qué? ¿Qué estás haciendo? Y algo importante es que la primera plática de Dios con el hombre es sobre comida. Y esto está en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer, alimentarte, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres ciertamente morirás. Esta es la primera plática de Dios con el hombre y habla sobre comida. La primera plática de Satanás con el hombre, ¿sabes cuál es? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y eso fue una mentira. Eso es triste. ¿Por qué? Porque la primera plática de Dios con el hombre es de comida. Y la primera plática de la mujer y Satanás es sobre la comida. No comerás de ese fruto. De todo puedes comer, pero de este fruto no podrás comer. Dios le dijo al hombre. Y la serpiente le dice a la mujer, con que Dios te dijo que no puedes comer de ese fruto, con que Dios te dijo, pero habla de comida. ¿Por qué tiene tanta importancia la comida? Y es que el primer punto es que la forma como vemos la vida está ligada con las cosas que
comemos. Si tú estás consumiendo las cosas de este mundo, te vas a preocupar porque desconoces lo que Dios está haciendo, sus planes. Pero tú, si te alimentas de lo que Dios está dando, de el maná que Él está entregando, tendrás paz en tus momentos de angustia. ¿Por qué? Porque sabes los planes de Dios para tu vida y para este mundo. Que somos peregrinos. Solamente venimos a cumplir el propósito de Dios y vamos a nuestro hogar, que es con el Señor Jesucristo. La forma como vemos la vida está ligada con las cosas que comemos. Y esto también lo relata Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y esto cuándo pasó? Cuando la mujer probó del fruto prohibido y se lo dio a su marido. Cuando pasó esto, entonces sus ojos fueron abiertos y vieron su desnudez. Eso pasa cuando comemos del fruto prohibido. ¿Qué pasa? Nuestros ojos son abiertos al mundo demoníaco. ¿Y en qué manera mundo demoníaco? Hablo de este mundo en hacer más cosas. Y también se puede pecar de esta manera y también se puede pecar de esta otra, y comemos de este fruto prohibido que al lugar que nos llene y nos sacie, nos deja más vacío que otra cosa. Y pruebas esto y ahora vas con lo otro, y así es el pecado. El pecado vino para hurtar, para matar y destruir lo que Dios había unido. El pecado no solamente es un problema, el pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, y te tienes que preocupar porque cuando comes del fruto prohibido tus ojos son abiertos, pero para poder hacer cosas más malas puedo hacer esto y me imaginé de esto, y ya no solamente te satisfaces con lo pequeño que empezaste, porque todos empiezan con una cosa pequeña y terminan de una manera terrible. La manera de lo que comemos está ligada de cómo vemos, de cuál es nuestra visión. El Señor no tiene planes para mí, el Señor no me va a usar. ¿De qué te estás alimentando? De que ves puros predicadores y tú no ves al predicador de predicadores, que es Jesucristo, que te puede entregar un mensaje a ti, que solamente comes de las migajas. Y con todo respeto digo esto, porque podemos ir a la mesa del rey y comer ahí, pero no, preferimos buscar las migajas. Salmos 34:8 dice: gustad, que significa comer, y ved que es bueno. Jehová dichoso el hombre que confía en él. Dice Salmos, gustad, comer ¿de qué? De lo que Dios ha entregado para nosotros. Gustad de esto para que podamos ver que Dios es bueno. Si tú estás viendo que Dios no es bueno en tu vida, es porque te estás alimentando del fruto prohibido. Cuando escuchas a alguien quejarse de Dios, cuando escuchas a alguien atacar a Dios, es porque está consumiendo del fruto prohibido y no puede ver cuán bueno es Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque si conocemos a Dios, sabemos que Él nos probará. Es necesario que nos pruebe. Pasaremos por el proceso y Él nos hará salir más que el oro puro. Por eso dice aquí: gustad y ver que Dios es bueno. Si no estás viendo que Dios es bueno en tu vida, es porque estás comiendo del fruto prohibido. Otra cita más que habla sobre ver la misericordia de Dios en nuestra vida cuando comemos del fruto que Dios nos está dando es Lucas 24, versículo 30 y 31. Dice lo siguiente: habla de los caminantes de Emaús. Cuando Jesús, Él resucita, escucha a dos caminantes de Emaús que van caminando y dijeron: no que este era el Mesías, no que este es nuestro Salvador, y se les aparece. Ellos no podían ver que este era el Mesías resucitado y le dijeron: ¿acaso no has escuchado? Pues ¿en qué parte vives? Que no has escuchado que hubo Mesías que murió y nos engañó. Y Él fue a hablar con ellos, los confrontó y les mostró que en toda la escritura Él aparece, porque Él es el núcleo de nuestra salvación, hermanos. Y desde toda la escritura Él muestra que Él es el Mesías y come con ellos. Versículo 30 y 31, aquí viene lo interesante. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y los dio. Versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Cuando consumes de fruto prohibido, no te deja ver el mover de Dios en tu vida. Cuando solamente confías en un brujo, en un hechicero o en tus propias fuerzas, no puedes ver que Dios quiere ayudarte. Él dijo: venid a mí los que están cargados y fatigados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil, es sencilla. Pero necesitas venir a mí. Nosotros somos ovejas y Él es el pastor, y como ovejas no estamos diseñados
para llevar carga. Porque los burros están diseñados para llevar carga, son animales de carga, pero las ovejas no están diseñadas para llevar carga. Por eso cuando tú tienes carga, te desapareces de tu propósito, se distorsiona tu realidad. ¿Por qué? Porque no fuiste hecho para llevar cargas. Por eso el Señor dice: venir a los que están agotados, los que ya no tienen fuerzas, yo los haré descansar. Por eso estos hombres no podían ver que el Mesías había resucitado, porque se estaban quejando. Y cuando Dios les dio del pan y lo bendijo, sus ojos fueron abiertos y dijeron: este es el Mesías, y desapareció. Cuando tú comes del maná escondido que es Jesucristo, de las bendiciones de Dios, Él es la vid y te llena de frutos. Y frutos en abundancia. Y cuando tú entregas esos frutos que Dios te está dando para que te llene más, empiezas a ver el mover de Dios. Tal vez estoy enfermo, pero yo estoy confiando en Dios. Te estás alimentando de la fuente de vida. Y no importa que esté enfermo, Dios está haciendo la obra y Dios me va a sanar. Y Dios ya me ha dado la victoria. Y yo creo que Él está haciendo la obra en mi vida. Está haciendo la obra tal vez en mi matrimonio, en mi relación, en mi noviazgo, en la universidad, en mi trabajo, con mis padres, con mi familia. Él está haciendo la obra cuando tú comes del fruto que Dios te da, de los alimentos que Dios te da. Tú puedes saber, tus ojos son abiertos para que puedas ver el mover de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No nos guiamos tan solamente por vista, sino por fe. No te preocupes por las cosas temporales, sino por las que no se ven, las que están en el reino de los cielos. Pero eso solamente pasa cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, del Señor. Él saciará lo que tú quieres. Él llena todo lo vacío, Él lo llena. Él es plenitud en nuestra vida. Pero es importante saciarnos de las bendiciones de Dios para poder ver y tener visión que algún día estaremos con Él, y tenemos que hacer reinos en el cielo, no en este lugar, porque este lugar es temporal. El segundo punto de esta hermosa enseñanza es que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Génesis capítulo 25 versículo 27 relata una historia sobre Esaú y Jacob. Habla que estos niños crecieron y Esaú era diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Y qué pasó? Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Te estás dando cuenta que la comida es más importante que de lo que pensamos? Mucha gente dice: échale y come y sáciate. Pero este hombre, por saciar su hambre, vendió lo más importante que él tenía, entre comillas, que es su primogenitura, por un plato de lentejas, hermano. Por un simple plato de lentejas. Y así somos nosotros. Vendemos nuestra identidad por saciarnos con basura de este mundo. Vendemos nuestra paz por drogarnos muchos, por alcoholizarte, por tener unos minutos de encuentro con una mujer que no es tu esposa, con engañar a tu esposa y pierdes a tus hijos. Dice la palabra de Dios en Santiago: cuán gran pequeño fuego enciende un gran bosque. Empiezas por algo y eso destruye tu casa y lo que Dios te ha entregado. Sé sabio, hermano. Este hombre vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque tenía hambre y su hermano le dijo: mira, pero véndeme tu primogenitura, y se la entregó. No menosprecies lo que Dios te ha dado. No menosprecies. Tal vez unos están avanzados en su ministerio, Dios lo está usando grandemente, Dios está haciendo la obra en su vida, pero Dios también la hará en su momento, en su tiempo debido contigo. No te desesperes, no te muevas de la roca, que esa roca es nuestro fundamento, que aunque pase tormentas, aunque pase el tiempo, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se cumplirá en tu vida. No te presiones por los ministerios de los demás, tu llamado se cumplirá si tú
no menosprecies lo que Dios te ha entregado. Pero yo soy, ¿en qué bueno? Inténtalo y Dios perfeccionará los dones que ha puesto en tu vida. Pídele al Espíritu Santo, lléname de tus dones, Señor, lléname de tu poder para que yo sepa mi ministerio, Señor, y pueda cumplir mi llamado. Pero necesitas no menospreciar lo que Dios te ha entregado, porque gente necesita de tu llamado. Y Dios está preparado para hacer ciertas cosas que no mucha gente quiere hacer, que es permanecer en Cristo para que cuando suceda el tiempo debido, sea el momento del cumplimiento. ¿Sabías que David fue ungido antes de tener la posición de un rey? Pero él era ya rey y él ya estaba ungido, pero él tuvo que formar carácter de un rey antes de tener el puesto. Dios te quiere formar antes de ponerte en el lugar donde Él quiere llevarte. La fe no sabe ni los cuánto ni los cómo, pero sabe que va a suceder. Así que, hermano, no menospreciemos lo que Dios nos ha entregado. Esto es hermoso, hermano. Y con esto quiero terminar. ¿Sabías que cuando comemos del fruto prohibido, eso también nos destruye y nos destituye de nuestro linaje? ¿Sabías que tú y yo somos linaje escogido para buenas obras, para buenos actos, para cumplir nuestro llamado, hermano, de reconciliar el mundo con su creador? Dios te quiere utilizar a ti y también a todos, pero Dios tiene algo especial para ti. Y cuando tú comes del fruto prohibido, te destituye de tu linaje. ¿Te ha tocado que has pecado tanto que te arrepientes y vuelves a pecar, te arrepientes y vuelves a pecar y dices, no soy digno de una vez de reconciliarme con Dios, no soy digno de ir a la iglesia, no soy digno de leer su palabra, no soy digno porque mi destino es estar así? Te destituye de tu linaje y no sirvo para nada. Y hay tanta gente que pierde su identidad que se llegan a autoeliminar, y con esto toco con mucho cuidado, porque distorsionan su mente, que ya piensan que no sirven para nada, pero Dios te ha escogido a ti para un llamado perfecto, para que Él pueda hacer su voluntad en tu vida y puedas bendecir a su pueblo, porque eso fuimos llamados, a servir a los demás, a la misma iglesia a servir, porque Dios, siendo Dios, no se igualó, se aferró a eso, sino que se despojó de su lugar para servirnos a nosotros. Por eso cuando probamos del fruto prohibido se nos distorsiona nuestro linaje, nuestra identidad. Muchas mujeres con muchas inseguridades, me veo esto, ay, me siento así, no me siento perfecta. Los hombres igual, ay, no tengo bastante dinero. Esa no es tu identidad, no es lo material, sino lo que tú eres en Cristo Jesús. De nada sirve que tengas reinos aquí en la tierra si Jesús no te conoce. De nada sirve lo que estás haciendo si no es Dios quien edifica la casa. Por eso es importante comer del fruto que Dios nos da, para no ser destituidos de nuestro linaje. Te quiero contar una historia y con esto termino. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 7, 8 y 13. Tú puedes leer la historia completa en tu casa. Dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Mefiboset era el nieto de Saúl. Su papá era Jonatán, el mejor amigo de David, del rey David. Y cuando su abuelo muere, cuando Saúl se autoelimina, luego cuando Jonatán muere, le promete David que cuidará de los suyos. Y cuando David toma el reino, le pregunta a su sirviente, oye, ¿no habrá quedado alguien de la casa de Jonatán? Y dice, sí, alguien que se llama Mefiboset, es su hijo. Está en Lodebar, y Lodebar significa un lugar seco, donde no hay fruto, donde hay sequía, donde no hay propósito, donde está muerto esa tierra. Y Mefiboset era un niño. Cuando le anuncian a la nodriza, al que lo estaba cuidando, a su niñera, por así decirlo, de Mefiboset, que a su abuelo lo habían matado, esta nodriza agarra al bebé y se echa a correr por el desespero, pero en medio de eso lo tira. Y este bebé queda lisiado de los pies. Imagínate, una infancia sabiendo que no fue tu culpa quedar así, sino por culpa de tu nodriza que te tiró tal vez, que no fue tal vez un pecado, sino que te caíste de las manos de la nodriza y ya quedaste así lisiado toda tu vida. Imagínate un niño, ver a los demás niños jugando fútbol o jugando el deporte o ahí corriendo y tú no poder correr.
crecer y saber que eres el hombre que tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque necesita una casa, un hogar, y saber que no puedes, tal vez sentirte inútil, tal vez por el lugar donde estás, en Lodebar, donde no hay frutos, donde no hay futuro, donde dices, yo era del linaje escogido del rey, pero por esto quedé destituido y no tengo propósito, no tengo futuro, ¿qué va a ser de mí? Cuando David dice, tráiganme a ese Mefiboseth, tráiganmelo a la casa. Mefiboseth es traído a David, y David le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y a ti te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires como un perro muerto como yo? El peor insulto antiguo en esos tiempos bíblicos no eran como los insultos de ahora. El peor insulto era llamarte perro, porque perro es un animal inmundo ante esa sociedad. Entonces imagínate, tenía su linaje destruido, no por su culpa, no por cometer un pecado, porque era el propósito de Dios para demostrarle que aunque sientas que el enemigo, tal vez volviéndolo a tu vida espiritual, si tú has cometido pecado y el enemigo te ha destituido de las cosas que Dios te ha entregado, de las cosas que tenías y también de tu propósito, de tu linaje, Dios dice, te devolveré lo que era tuyo y te daré más, como Job. No solamente le quitó y Job fue fiel, sino que se lo devolvió y lo multiplicó. A Mefiboseth le dijo lo mismo, pero Mefiboseth estaba tan distorsionado por el lugar donde estaba, en Lodebar, donde no había fruto, donde no había propósito, y él estaba lisiado de los pies. Y él dijo, ¿acaso yo, como un perro muerto, me verás ahí comiendo en la mesa? Una identidad que estaba totalmente distorsionada. ¿Por qué? Por su vida, por lo que vivió. Y tal vez te sientas así, tal vez no has cometido nada, pero necesitamos de Dios. Nosotros no seguimos a Dios porque seamos personas buenas. El único bueno es Él. Y tal vez te han pasado situaciones que tú no has pedido. Tu papá te abandonó, tu mamá. Tal vez estás viviendo en un lugar donde son bajos recursos. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué Dios? Dios está preparando un lugar para hacer que ese lugar sea el preparamiento para llevarte al lugar donde Él te quiere llevar. Te está preparando para el lugar donde Él te va a poner. Así que confía en el Señor. En este caso, Mefiboseth no era su pecado que lo llevó a esa condición, sino todo lo que pasó en su familia. Y cuando estaba en esa condición, David lo llama y él dice, yo como un perro, cuando comes del fruto prohibido y le crees las mentiras a Satanás, tu linaje es distorsionado. Yo no soy hijo de Dios, yo no. Eso es para gente santa. Yo no puedo. Yo lo he intentado y no he podido. Con Dios todo lo puedes. Último versículo. Y moraba Mefiboseth en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y con esto quiero acabar este podcast. De lo que comes está ligado de tu destino y cómo ves la vida. No tienes que destituir lo que Dios ha entregado en tu vida, ni menospreciar. ¿Para qué? Para que el día que llegue el cumplimiento de tu propósito, tú puedas estar seguro que Dios fue el que te puso en ese lugar. Mefiboseth estaba lisiado ¿de dónde? De los pies. Y él, linaje del rey, se tenía que sentar a la mesa a comer no migajas. Porque él comúnmente, yo podría decir que comía migajas porque no podía subirse a una mesa por sus pies y era Lodebar, un lugar donde no había cosas ricas o cosas así como la casa de un rey, un manjar, yo me imagino. Y estaba lisiado. El defecto de Mefiboseth ante los ojos de los demás, ¿sabes dónde estaba? En los pies. Y cada vez que los demás caminaban y veían a Mefiboseth, veían su defecto. Pero cuando le dijo, haré misericordia y te pondré a la mesa del rey y todos los días comerás ahí, cuando Mefiboseth lo agarraban y lo sentaban a la mesa, era igual que a todos, porque su defecto no se veía delante de los demás, porque la mesa cubría su falta o tal vez su defecto. Pero Dios es así con nosotros. Tal vez eres un pecador, tal vez un drogadicto,
fornicario, no sé cuál sea tu pecado. O tal vez te estás alimentando de frutos prohibidos o el trabajo es tu Dios. Pero sí algo te digo, tú eres un hijo del Rey. Mujer, tú eres una hija del Rey. Y tu lugar no está comiendo migajas, queriendo amor de todos. Ay, quiero amor. Y comiendo migajas cuando te tratan mal, cuando no te dan lo que tú mereces. No. Tratando que tu trabajo solvenga o te salve de la situación económica. No, Dios tiene cuidado de ti. Y Dios te dice, siéntate a la mesa para que tu defecto delante de los demás, la mesa de la gracia, cubra todo defecto. Y somos iguales delante de la mesa del Rey. Y no comeremos migajas, sino del banquete que el Rey ha preparado para nosotros. Así que, hermano, lo que comes está ligado con tu destino. Empezamos a comer de los deleites del reino para que se cumpla nuestro llamado en nuestra vida y en la vida de los demás. Ese es el podcast de hoy y quiero recordarte eso. Tal vez si estás lisiado como Mefiboset de los pies, y no hablo físicamente, sino de algo que pasó en tu ministerio, de tu llamado, que dices, no, ya no quiero volver porque van a ver mi defecto que fallé. Siéntate a la mesa del Rey, donde todos somos iguales. Recuerda suscribirte, darle like, comenta algún tema que quieres que hablemos, y en Spotify sígueme para más episodios. Mi nombre es Damián Espinosa y esto fue Detrás del Llamado.